Buenas noches con todos los presentes. El día de hoy hablaremos acerca del impacto sociojurídico de los contratos de venta-alquiler en el Perú y en el extranjero. Integrantes del grupo son Cecilia Vergara y Tierzo y quienes habla Rodríguez Ayala Estel. Bien. Como modo de introducción, sabemos que hoy en día la ciencia y la tecnología han hecho grandes avances en nuestra vida cotidiana, especialmente pues para las mujeres que desean ser madres pero no pueden hacerlo por algún motivo. Sabemos que pues para estas mujeres existe una posible solución en forma de maternidad subrogada, que se considera pues una forma en que las parejas que no puedan tener hijos puedan ejercer su derecho de procreación y construir su núcleo familiar. Actualmente pues la concepción y la maternidad ya no se dejan al azar o a la incertidumbre. Gracias a los avances tecnológicos y a los descubrimientos científicos, las técnicas reproductivas como la gestación subrogada están ahora disponibles como alternativas a la infertilidad y se han convertido en uno de los principales temas de debate en materia de la bioética en todo el mundo. La aparición de estas nuevas tecnologías han planteado desafíos éticos y han propuesto nuevas soluciones socioculturales para todos los países. Sabemos pues que la gestación subrogada es una tecnología de la reproducción humana asistida pues en la que una mujer acepta un embrión previamente concebido para ser transferido a su útero y mediante la fecundación in vitro con el fin pues de aumentar la concepción. En diferentes partes del mundo este tipo de procreación no está regulada por normativas legales o en todo caso se encuentra prohibidos, lo que genera pues un obstáculo para el desarrollo de las familias que optan pues por esta técnica para poder procrear a sus hijos. Aunando más en el tema materia de análisis, sabemos pues que actualmente no se cuenta con normativas en diferentes partes del mundo que regule la gestación subrogada o el denominado vientre de alquiler, lo cual pues conlleva que se generen conflictos en el ámbito legal y de identidad para el reconocimiento del menor. Es de precisar que en países como Ecuador, México y Ucrania, los contratos del vientre de alquiler son respetados y son tomados en cuenta como una forma de manifestación de su derecho de procreación, así pues como a su derecho a formar libremente una familia. Sabemos también que este tipo de contrato en estos países es un acto jurídico del cual pues van a surgir deberes y obligaciones por ambas partes y que tiene pues como principal característica la manifestación, ¿no? de voluntad de las partes. En nuestro país, este tipo de procreación no se encuentra regulado por normas peruanas, pues lo que afecta directamente el derecho que tiene el ser humano a procrear, a tener una familia, siendo así que la limitación que pone el legislador genera un problema en la sociedad para aquellas personas que desean tener hijos y que no pueden optar por esta modalidad, ya que no está reconocido legalmente, no da la seguridad de vida posterior a la celebración del contrato, dado que puede presentarse situaciones que durante el periodo de gestación la madre puede encariñarse con el bebé e incumplir el contrato que se tenía, siendo pues que este tipo de casos, pese a la existencia de este contrato, no se puede hacer nada ya que en Perú no regula este tipo de modalidad. Cabe también precisar que la normativa peruana no regula este tipo de maternidad. Sin embargo, la ley 26842 establece pues que todas las personas tienen derecho a tratamientos de fertilidad y al uso de técnicas de reproducción asistida para producir descendientes si la madre genética y la gestante son las mismas personas. Del anterior, pues podemos deducir, ¿no? De que esta disposición imposibilita que una madre subrogada pueda dar a luz a un niño y registrarlo a nombre de otra persona. A lo largo de esta exposición, pues vamos a abordar el análisis de la casación 563-2011 y el caso de la pareja chilena, adoptando pues una perspectiva del derecho comparado y analizando los impactos sociales y económicos de diferentes países para la aplicación en el derecho peruano. En mi caso, voy a tratar acerca del vientre de alquiler y sus modalidades. A nivel internacional, el enfoque jurídico de la maternidad subrogada sostiene leyes diferentes sobre la subrogación, respaldada por la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde emplaza a la dignidad humana como pilar esencial de los derechos de una persona. Actualmente hay varias modalidades de subrogación, como métodos de inseminación o formas de crear embriones. Las leyes varían dependiendo en el país que ellos habitan.
La subrogación compromete a un tercero que lleva el embarazo con la finalidad de que posteriormente entregue al bebé a los futuros padres. En la subrogación tradicional, la madre de alquiler va a ser inseminada artificialmente con el esperma del padre donante. Dicho, dicho resultado es fertilizado y posteriormente se tendrá un vínculo genético con el niño. Este tipo de modalidad de subrogación establece un mayor riesgo legal para los futuros padres. En la subrogación gestacional se refiere a un método de poder crear una familia donde la madre subrogada no está genéticamente relacionada con el niño. Por lo tanto, el niño es fecundado por medio de un embrión creado in vitro a partir del material genético, que son óvulos y espermas, del donante o donantes. El embrión producido se implanta luego en el útero de la madre subrogada, que será la otra persona que dará luz y llevará el embarazo. Posteriormente, hablaré acerca de las técnicas de inseminación que se utilizan en el mundo. Primero, el FIP. ¿Qué significa? Significa fertilización in vitro, donde el esperma y el óvulo se complementan creando un embrión resultante que se implantará en el útero de la mujer. El periodo de la FIP dura aproximadamente 2 semanas y tiene unas tasas de éxito cercanas al 40%. Sin embargo, los otros resultados varían dependiendo de la edad de la madre, el estilo de vida que lleve ella, el historial reproductivo y otros elementos y factores. El IUI. Esto implica la inseminación intrauterina, donde se inyecta el esperma en el útero. Este método demora tan solo unos minutos después de procesar el esperma y la tasa de éxito es cercana a los 15 y 20%. El ICI, que es una inseminación intercervical que se manifiesta cuando se inyecta el esperma en el cuello uterino. De igual manera que la IUI, obteniendo una tasa de éxito similar, muy similar al anterior método de inseminación, aunque en algunos ensayos señalan que la IUI es un poco más efectiva. El IIV o IVI, esto implica la inseminación intravaginal, en la cual se va a inocular el esperma en la vagina. La efectividad de este procedimiento es menos clara que de los anteriores métodos mencionados de la reproducción asistida. Pese a ello, cabe precisar que el método es más económico y se puede realizar desde la comodidad de su hogar. Con respecto a la maternidad subrogada, es un método de inseminación artificial cuyo fin es solucionar los problemas de infertilidad o esterilidad que impiden la reproducción natural de una persona. Es decir, con este procedimiento y previo acuerdo, la mujer es responsable de dar a luz el embarazo y después del nacimiento del hijo, la mujer renuncia al derecho al hijo y lo transfiere a la pareja que ha optado por este procedimiento. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, precisa que la infertilidad o la esterilidad es un trastorno reproductivo, femenino o masculino, que resulta en la capacidad de poder concebir. Hoy en día, este tipo de maternidad es una forma cada vez más común de crianza entre parejas, pero en el Perú, la situación legal del parto gestacional no está clara, pues no está regulada por ninguna ley. Sin embargo, la Ley General de Salud reconoce dicho derecho de las personas a utilizar la inseminación artificial si se cumplen con ciertas condiciones, como que la madre gestante y la madre genética recaigan en la misma persona. Esto quiere decir que se debe realizar previo acuerdo de manera escrita y con un total consentimiento de ambas partes, tanto de los padres biológicos y como de los futuros padres, lo que significa prohibir la fertilización de un óvulo humano para fines distintos a la reproducción. Tipos de gestación subrogada. La subrogación comercial. Este tipo de subrogación se realiza cuando una mujer acepta quedar embarazada en lugar de otra persona, con la finalidad de recibir a cambio una suma de dinero, incluida la entrega de artículos de valor monetario que puede usarse para cubrir los gastos de su propio embarazo. Este tipo de procedimiento es muy utilizado por los asiáticos, en especial en China y Japón, en la cual utilizan a mujeres estadounidenses y de países subdesarrollados para que puedan procrear hijos por ellos. La subrogación altruista. En este tipo de procedimiento, la mujer acepta quedar embarazada en sustitución de otra,
de manera gratuita, dado que no recibirá pago alguno o solo recibirá la contraprestación dineraria para cubrir los gastos que deriva el embarazo. Mayormente en esta modalidad existe algún tipo de vínculo, parentesco o amistad entre la gestante y los futuros padres, además que lo realiza con la finalidad de ayudar a que una persona pueda tener un hijo a través de ella. En Estados Unidos solo está permitido este tipo de procedimiento, además que en países como Australia, Canadá, Grecia, Portugal, entre otros países, de igual manera solo están regulados si la gestante no recibe un monto dinerario por ello, puesto que para poder acceder a estos requisitos es dependiendo del país en el cual ellos estén. Cabe señalar que en la búsqueda de posibles respuestas para el reconocimiento de estos métodos o procedimientos de reproducción asistida, en base a las resoluciones o decisiones judiciales extranjeras, el derecho internacional lo que busca es, de alguna manera, regular y delimitar estos derechos en nuestro ordenamiento jurídico. Con respecto al derecho comparado, vamos a hacer un derecho comparado de países del mundo con relación a nuestro país. Países que prohíben este tipo de procreación. En esta oportunidad analizaremos la regulación de los procedimientos de reproducción asistida de países como Alemania, España y Suiza, quienes han determinado la prohibición de estos tipos de prácticas o métodos y en base a los ordenamientos jurídicos de cada uno de estos países. Esta situación ha conllevado a que los ciudadanos de dichos países tengan que recurrir a prácticas ilegales. Con respecto a Alemania, en la legislación alemana está completamente prohibida la gestación por sustitución o la donación de óvulos, dado que está establecida en los artículos 134 y 138 del BGB alemán, donde consigna que cualquier tipo de transacción que contravenga dichas normas de orden público serán totalmente nulas. Además que en el artículo 1 de la Ley de Protección del Embrión, en el año 1990, en la cual señala que no se puede desplazar a una mujer el óvulo de otra persona o ningún otro tipo de procedimiento médico que se comprometa a la acción de una vida humana naciente. Esto implica que se castigue con multa o cárcel a quienes deseen realizar la inseminación artificial en una mujer dispuesta a renunciar a su hijo. Ante ello, las parejas alemanas que no pueden llegar a concebir o procrear deciden optar en recurrir al vientre alquiler en países como Ucrania, donde sí está permitido. Con respecto a España, la realización del contrato del vientre alquiler es ilegal en este país, ya que se encuentra regulado en la Ley 14 del 2016, en concordancia al artículo 10 de dicho ordenamiento jurídico, donde nos señala acerca de los métodos de reproducción asistida, que consiste en que serán nulos todos los contratos y será sancionado este tipo de práctica como una infracción muy grave cuando una mujer renuncie a su vínculo material para poder favorecer al contratante, sea con o sin precio. En Suiza, la gestación subrogada en este país europeo está totalmente prohibida, dado que en su ordenamiento jurídico, en el artículo 19 de su Carta Magna, establece y nos señala que está prohibido todas las modalidades de maternidad, sea tanto de manera gratuita u onerosa. Sin embargo, está permitido determinados procedimientos para poder tratar la infertilidad. A continuación, los países donde la maternidad subrogada está permitida. Hay varias maneras de realizar estos tipos de procedimientos de reproducción asistida, en las cuales estos países que a continuación mencionaremos, como lo son Israel, Grecia, Canadá y Australia, decidieron optar por regular algunos de estos métodos o técnicas, como son la subrogación comercial y el turista. Israel, mediante la Ley 5746 sobre acuerdos de gestación por sustitución que se encuentra establecida en el año de 1996, dispone que la maternidad subrogada es un proceso en el cual una mujer gesta un embrión para otra persona o pareja que desea tener un hijo. En algunos casos, la filiación del niño nacido de este proceso puede ser establecida mediante la adopción. Para que la adopción sea una opción viable en este proceso de maternidad subrogada, es necesario cumplir con ciertos requisitos y obtener la aprobación del comité gubernamental correspondiente. Estos requisitos están regulados en la ley antes mencionada de la siguiente manera: que la pareja debe estar conformada por un hombre y una mujer, además que deberá demostrar la incapacidad
o infertilidad al momento del proceso de la gestación. En Grecia, en este país balcánico, la maternidad subrogada está regulada en base a dos leyes. Sin embargo, la ley 3089 del año 2022 establece que los requisitos que deben cumplir las partes involucradas en el proceso deben ser. Además que en el artículo 1458 del Código Civil señala acerca de la transferencia de embriones en el cuerpo de otra mujer y la gestación por ello está permitido únicamente si se cumplen ciertos requisitos. Es por ello, y es necesario que exista una autorización judicial previa y un acuerdo escrito sin contrapartida. Entre las personas que deseen tener un hijo y la mujer que lo gestó, así como la aprobación del cónyuge de la mujer gestante si es que ella está casada. Estas medidas buscan establecer una regulación adecuada a la maternidad subrogada y así poder proteger los derechos de todas las personas involucradas. En Canadá, la Ley de Reproducción Humana Asistida fue aprobada en el año 2004, en la cual establece que es legal la gestación subrogada siempre y cuando cumpla con los requisitos del Ministerio de Salud, en la cual podrán acceder a este tipo de procedimiento tanto parejas homosexuales, heterosexuales y solteras. La mujer gestante que realizará este tipo de técnica deberá ser mayor de 21 años, además que deberá haber tenido por lo menos un hijo antes de realizarse dicho procedimiento. Sin embargo, solo está permitida la gestación subrogada altruista. Por esta razón, un juez será quien va a determinar la aprobación y pueda obtener o no la aceptación legal de la paternidad del menor. En Australia, la sustitución altruista es legal casi en la totalidad del territorio australiano. Los arreglos altruistas de subrogación son aquellos en los que la subrogada no va a obtener ningún tipo de contraprestación. Sin embargo, los padres con custodia pueden reembolsarle tanto los gastos legales y médicos. En el estado de Queensland, la subrogación o el embarazo se rige por la Ley de Subrogación del 2010, que prohíbe los contratos de subrogación comercial, en la cual exige que un tribunal transfiera la paternidad del bebé que fue producto de la subrogación. Es por ello que deberán proteger el interés o bienestar del niño. Actualmente en nuestro país, la gestación subrogada es una práctica prohibida y no se encuentra regulado por la Ley General de Salud. Si bien la ley reconoce el derecho de las personas a utilizar inseminación artificial bajo ciertas condiciones, no se refiere específicamente a la gestación subrogada. A pesar de ello, las personas en nuestro país la utilizan frecuentemente a fin de poder ser padres en un futuro, siendo que en estas condiciones es necesario, por ejemplo, que la madre subrogada y la madre genética sean la misma persona. Y esto debe hacerse previamente con el pleno consentimiento de los padres biológicos de manera escrita, estableciendo de esta manera explícita la prohibición de la fecundación de óvulos humanos con finalidad contraria que convenga a la procreación. En ese sentido, nuestra normativa peruana no especifica si la gestación subrogada debe ser remunerada o de manera gratuita. Debido a este vacío legal y la necesidad de regulación, podemos notar que la gestación subrogada enfrenta problemas no solo legales, sino también sociales en nuestro país. A continuación, analizaremos una casuística en base a una controversia, un caso muy controvertido en nuestro país que se suscitó hace unos años atrás, es el caso de la pareja chilena, en la cual se dio en el año 2018, cuando los ciudadanos chilenos de 38 años y Rosario Madueño Atalaya, de 46 años, fueron detenidos cuando intentaban salir del país con dos menores nacidos por gestación subrogada. En nuestro ordenamiento jurídico no establece prohibición alguna con respecto a la maternidad subrogada o vientre de alquiler. Es por ello que la pareja chilena presentó la documentación del tratamiento que venían realizando en la clínica Concebir, que se encontraba en la capital limeña, a fin de poder gestar a los mellizos, tras varios intentos fallidos en Chile. El tratamiento de fertilidad que venían realizando en nuestro país inició en el año 2003, en la cual Rosario Madueño se sometió a un tratamiento de reproducción asistida, llegando a tener hasta incluso 12 embarazos fallidos. Debido a ello, los médicos le recomendaron optar por el vientre de alquiler, que consistía en el procedimiento mediante el esperma de su esposo y un óvulo donado. Al respecto, en diciembre del 2017, los ciudadanos chilenos recurren a una madre llamada Isabel, a una mujer llamada Isabel, quien acepta llevar un embarazo subrogado, o también denominado vientre de alquiler, mediante un acuerdo previo.
Luis Felipe López, quien es el abogado de esta pareja chilena, sostiene que realizaron todas las gestiones que fueron sugeridas por los abogados de la clínica Concebir y que realizaron la inscripción de los menores de edad ante los registros civiles. Cabe señalar que al momento de su detención alegan que ellos contaban con documentación falsa. En consecuencia, la Corte Superior de Justicia del Callao dispuso 12 meses de prisión preventiva contra Jorge Tobar Pérez y Rocío Manuel Salariel, siendo imputados por el delito de trata de personas, que se encuentra tipificado en el artículo 129 de nuestro Código Procesal, de nuestro Código Penal peruano, con una condena de entre 8 a 25 años de prisión. Posteriormente, la primera sala de apelaciones del Callao estableció que se rescinde el fallo emitido por la jueza debido a que no se habría realizado la prueba de ADN. Por lo tanto, se ordenó la encarcelación por 12 meses de los ciudadanos chilenos. Sin embargo, luego de realizado dicha prueba a los bebés, resultó que Jorge Tobar Pérez es el padre biológico, siendo liberados posteriormente. No obstante, deberán afrontar una investigación por el delito de filiación indebida que es sancionado y que tiene una condena de hasta 4 años de cárcel, que deberán afrontarlo en libertad. Bien, ahora explicaremos sobre una jurisprudencia nacional. La Casación 563-2015 es un proceso de adopción por excepción. Bien, como antecedentes tenemos que en este caso las partes convinieron que los demandantes, en este caso que son Gina y Giovanni, se iban a someter a un tratamiento de fecundación asistida con la finalidad de procrear a la menor Victoria para que posteriormente fuese entregada. Ella nació el 26 de diciembre y quienes figuran como en su acta de nacimiento como declarantes y padres son los demandados, Frank e Isabel. Ella fue entregada a los 9 días de nacido a los demandantes y los padres pues otorgaron cierta suma de dinero para que ellos puedan entregar a la menor. El juzgado expidió su sentencia en primera instancia precisando de que de conformidad con el acta de nacimiento pues acreditó de que la menor fue reconocida por los señores Palomino Castro, quien pues actuaban en calidad de padre y madre biológica. Tras una prueba de ADN, se precisó y se corroboró que el demandado no era el padre biológico de la menor, sino solamente ostentaba este título, pero quien en realidad lo era el demandante. También se precisó que al ser el acta de nacimiento un documento público, pues mantenía su eficacia jurídica al no figurar una sentencia judicial firme, pues que declare la nulidad. La demandada, en este caso la madre biológica, se desiste del proceso planteado, el proceso de adopción por adopción, debido a que no fue amparado, ya que ella no justificó los motivos del por qué estaba desistiendo del proceso. Sin embargo, pues el juzgado tomó en cuenta que ante esta duda de la aprobación por parte de la madre biológica, se iba a priorizar resguardar los derechos de la menor, basándose pues en el principio de interés superior del niño. De otro lado, también se tiene el derecho de la demandada, como madre biológica, al negarse a dar su consentimiento para este proceso de adopción, formándose pues un conflicto de intereses entre la patria potestad de la madre y el interés superior del niño. El juzgado pues resolvió y precisó de que se debe de interponer ante estos conflictos los intereses de la niña, como es pues el derecho a tener una familia. Además que ella reconocía como sus padres adoptivos a los demandantes. Esta resolución fue apelada en segunda instancia y pues la sala superior precisó que legalmente pues los demandados eran los progenitores de la menor, tal y como consta, ¿no?, del acta de nacimiento. Sin embargo, ellos renunciaron a estos derechos una vez que entregaron de manera voluntaria a los demandantes a la menor, a cambio pues de una contraprestación de dinero. Se realizó informes psicológicos y sociales y se demostraron pues que la menor Victoria estaba muy unida y se identificaba con sus vínculos familiares, que en este caso pues eran los demandantes. Además, tras el examen de ADN, pues se determinó que el demandante era el progenitor de la menor Victoria,
por lo que pues él acredita doble título, que es el de padre biológico y el de padre preadoptante. Además, pues vale decir que esta vía o cualquier otra idónea, su reconocimiento legal del padre este le iba a ser otorgado, por lo que no tiene sentido sostener esta relación paterno-filial. La madre biológica, en total acuerdo con su esposo, aceptó ser inseminada artificialmente con un material genético que no era de su cónyuge, con la finalidad pues de mejorar su economía. Dicho esto, eh, dicha esta situación, los demandados pues aceptaron esta concepción que eran distintos a lo de la maternidad y paternidad. Bien, en cuanto a los argumentos en la Corte Suprema, ellos precisaron pues de que las infracciones denunciadas pues por la parte demandada no pueden ser amparados, ya que si bien es cierto, es requisito que los padres del adoptado manifiesten su voluntad, se debe tener en cuenta que el pronunciamiento ha sido resuelto en atención al interés superior del niño, dado que se encontraba, ¿no?, en este conflicto de derechos de, por un lado la madre y por el otro la menor. En este caso, pues, ellos precisaron de que no pueden coexistir estos derechos de manera paralela. Eh, También precisaron de que el tribunal consideró que no se ha violado ninguna norma y que tales casos, al encontrarnos en casos similares, lo que debe prevalecer es el derecho, el interés superior del niño, ya que en este caso en concreto la menor vivía con sus padres adoptivos desde el noveno día de nacido, comprobando pues que la menor se encontraba en un ambiente sano, familiar, recibiendo el cariño de sus padres. Finalmente se precisó que la menor se encontraba viviendo con sus padres adoptivos desde los 9 días de nacida y por lo que en situaciones similares lo que va a primar es el interés de la menor, es la identificación que tiene en cuanto a sus padres, y pues sería un error arrancarla de su núcleo familiar, pues que resultaría perjudicial para la menor. Consideraciones técnico-legales del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional precisó sus fundamentos en atención al es regulado por el artículo 2 de la Ley 2046, la cual nos precisa sobre el interés superior del niño, sobre el Código de Niños y Adolescentes, eh, también sobre el artículo 9 del título preliminar y la Declaración de los Derechos Humanos. También toma en cuenta un expediente, el cual es el 02079-2009, el cual pues precisa, hace la interpretación del principio del interés superior del niño y de los adolescentes, así como su interpretación constitucional. Precisa que constituye un deber del Estado velar por la vigencia de los derechos del niño y sus preferencias y sus intereses, por lo que las políticas públicas le deben dar una atención preferente a esto. En ese sentido, en este expediente, precisa que siempre que surge un conflicto de intereses entre un adulto y un niño, siempre primará pues los intereses del menor, porque así está en su naturaleza. Análisis de la jurisprudencia. Bien, del caso propuesto podemos nosotros determinar que si bien se presenta un embarazo subrogado, dado que la demandante pues no podía procrear un hijo, pero su cónyuge sí, situación que los llevó a usar un método en el cual hacían el uso del óvulo del vientre de otra persona, que viene a ser en este caso la demandada. Cabe decir que esto pues fue con el consentimiento de su cónyuge, quien también era demandado en este proceso. Esta situación se manifestó a través del acuerdo que tienen ambas partes, la que los demandantes pues se comprometieron a entregar una compensación económica, lo que claramente pues hace alusión a una gestación comercial y no a una gestación altruista. Este tipo de gestación en normas peruanas no está contemplada, ya que va en contra de posiciones jurisprudenciales. También debemos precisar que en nuestras normas peruanas, esta controversia se ha basado en diferentes posiciones, pero la que ha primado ha sido sobre la aplicación del interés superior del niño, dado que lo que desean es que este menor permanezca en el seno familiar juntos con sus padres, ¿no? La menor reconoció a sus padres adoptivos como su núcleo familiar. Eh, por último, sobre este análisis de la jurisprudencia, determinamos que mientras exista una subrogación altruista, esta va a ser aceptada de cierta manera. Dicho que esto está respaldado por nuestra jurisprudencia,
y por nuestra Constitución, en atención pues al principio de reserva. Bien, también es de precisar en cuanto al derecho internacional privado ante los contratos de subrogación en el extranjero. En efecto, pues la maternidad subrogada presenta un desafío en el ámbito del tráfico jurídico internacional debido a las diferencias en la regulación en la práctica de diferentes países. Esto ha conllevado pues a que muchas personas, a muchas parejas viajen a otros países donde la maternidad subrogada sí está permitida para que puedan tener un hijo por esta vía. Sin embargo, esto puede generar problemas legales y éticos en cuanto a la determinación de la paternidad y a la nacionalidad del niño, así como en cuanto a los derechos de la mujer que actúa como gestante. Por ello, los estados y las organizaciones internacionales deben trabajar en la creación de normativas que regulen esta maternidad subrogada a nivel global, a fin de garantizar la protección de los derechos de las partes involucradas. ¿Qué problemas presentaría el reconocimiento de inscripciones en registros? Primero debemos tener en cuenta que la maternidad subrogada es un tema controvertido y que plantea numerosas cuestiones éticas y legales. Es importante pues, que las personas que deciden llevar a cabo esta práctica estén informadas sobre las leyes y regulaciones de su país, de su país y el país en donde quieren llevar a cabo este tipo de subrogación, de tal manera que podrán tomar pues decisiones informadas y asegurarse de que se respete los derechos del menor y de las partes pues, que van a estar involucradas en este proceso, ya que el problema surgirá después del nacimiento del menor, cuando los padres subrogantes quieran registrar al menor ante el registro a nombre de ellos, para poder pues atribuirle su nacionalidad e identidad, y así puedan regresar a su país de origen. ¿Qué derechos vulnerados se ven ¿no? ante la denegación de la inscripción de registros de identidad en Perú? Si bien se sabe que la gestación subrogada en Perú no tiene una regulación alguna que prohíba o impida este tipo de procreación, ante estas denegaciones por parte de RENIEC, se debe tomar en cuenta la opinión 17-2022, en la cual pues nos precisa que sobre todo se debe proteger el interés superior del menor, por lo que se debe velar pues el ejercicio pleno de sus derechos, siendo que, siendo que no permitiendo esta inscripción se le estaría vulnerando su derecho a la identidad y en consecuencia pues sus derechos a la educación, salud, recreación, entre otros. Cabe precisar que pues debido a estos vacíos legales, los derechos de los menores concedidos por este tipo de tecnología reproductiva no son válidamente reconocidos, impactando gravemente pues los derechos de los menores que son reconocidos en diversos instrumentos legales alrededor del mundo. La importancia del derecho internacional privado en la controversia del vientre de alquiler. La facilidad de celebrar un contrato de gestación subrogada en países que otorgan consecuencias jurídicas ha incrementado los casos de gestación subrogada en los últimos años, en la cual primordialmente se centra en tres temas relevantes que son inherentes al derecho internacional privado. En cuanto a este último punto, pocos ordenamientos jurídicos exhortan la intervención judicial, en la cual los magistrados ejercen la supervisión con el objetivo de manejar el embarazo hasta el nacimiento de acuerdo al modelo establecido en la legislación local. Por lo tanto, no solemos estar ante una orden o decisión judicial, sino ante documentos públicos que mayormente son partidas de nacimiento. Por lo tanto, tal como señala Santos Velandro, esto conlleva resolver asuntos en base a dos niveles, principalmente en función al reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras y en segundo lugar con respecto a la circulación internacional de los documentos extranjeros. Al respecto, el parentesco obtenido bajo un ordenamiento jurídico extranjero que permita la gestación subrogada suele generar un problema de identificación, generalmente en el ámbito registral. Sin embargo, si este registro ha sido confirmado por la autoridad judicial de otro país, el registro depende del reconocimiento extraterritorial previo a la sentencia extranjera, omitiendo así los requisitos legales requeridos para llevar a cabo el proceso de reconocimiento de la sentencia extranjera, incluyendo el control de la jurisdicción internacional, de la autoridad de origen y el control del orden público internacional. El fraude a la ley relacionado con el derecho internacional privado. En esta oportunidad analizaremos el fraude a la ley relacionado con el derecho internacional privado en base al caso de la princesa Beaufremont del año de 1878, quien eludió a la ley francesa, quien solo la consideraba como separada de cuerpos de su marido
Es por ello que se trasladó a Alta Sajonia la idea de poder contraer nupcias con el príncipe rumano. No obstante, la excepción de fraude a la ley solo se estableció al momento de su retorno a Francia, en la cual la Corte de Casación de Francia dispuso que la demandante solicitó y obtuvo una nueva nacionalidad con el objetivo de evadir las restricciones de la ley francesa, y no por el hecho de cumplir con las obligaciones que provengan de ella. Al respecto, podemos señalar que en base a esta excepción, que delimita el acceso a ciertas prácticas restringidas por la ley del país de origen de los progenitores, podemos señalar que busca evitar la pretensión de los ciudadanos de una determinada nación que disponen de desplazarse a otro para así poder eludir la aplicación de la ley interna que se les impone. Este caso se asemeja a la realidad que viven muchos ciudadanos alemanes, españoles y suizos, que tienen que trasladarse a diversos países con la finalidad de poder cumplir su objetivo de ser padres. Sin embargo, cuando retornan a sus naciones, tendrán el propósito de que se les reconozca el derecho de los actos que celebraron en el extranjero. Por lo tanto, cuando un Estado no regule un hecho que merezca protección, como son los métodos de producción asistida, no se deberá vulnerar el derecho superior del niño, descartando la inscripción de la filiación que haya sido establecido en el extranjero, existiendo de esta manera derechos adquiridos. Bien, a modo de conclusión, podemos determinar que cuando surge un conflicto de derechos, en primer lugar, tenemos en estos casos, se debe garantizar el principio del interés superior del niño, protegiendo pues a los niños y no dejándolos desamparados. El deber del Estado protegerlos y evitar que se perjudiquen el bienestar de estas familias. Además, pues, prohibir la subrogación podría significar restringir el derecho a la libertad reproductiva y el derecho a construir una familia. Toda persona tiene derecho a mantener una familia sin restricciones y si se prohíbe la gestación subrogada, también pues está restringiendo el derecho a tener hijos. Es importante señalar que la gestación subrogada, claro, es un tema complejo que va a involucrar muchas cuestiones éticas, legales y sociales que pues requieren un tratamiento cuidadoso. Por lo tanto, pues es necesario abordar este tema con un enfoque equilibrado, respetando pues, los derechos de los interesados que se involucran. Finalmente, pues precisamos ¿no? y acotamos que esperamos que en un corto plazo nuestro país pueda regular y consolidar las ceras en nuestro ordenamiento jurídico y de esa manera poder exigir a nuestro Estado los derechos a favor de los padres y niños que realizan estos métodos. De esta manera, pues se va a buscar no transgredir su derecho a la identidad, igualdad. Por ello también ¿no? que aún existe una gran pugna con respecto a la aplicación de esta situación del sistema de filiación en nuestro país, ya que aún no regula los avances tecnológicos que se vienen realizando alrededor de él. Eso es todo. Gracias.